Bienvenidos nuevamente al canal de Bienes Raíces Latinoamérica. En el video de hoy mostraremos cómo segmentar una campaña pagada en Facebook Ads. Es decir, vamos a definir nuestro público objetivo, basándonos en su ubicación geográfica y en los intereses que ya debemos conocer. Veremos paso a paso cómo crear este público y lo guardaremos en nuestra cuenta de Facebook, para volver a utilizarlo más adelante en caso sea necesario, o si no, editarlo. Empecemos. Vamos a crear, y almacenar los públicos que vayamos a utilizar para las campañas y anuncios pagados, ¿no? Aquí tenemos, estas opciones. Como nuestra página es nueva, sugiero utilizar la opción de aquí, que es público guardado. Vamos a crear un público guardado. ¿Qué dice? Según esto, se hará en base a los datos demográficos que nosotros vayamos a colocar, intereses y ciertos comportamientos, ¿sí? Crear un público guardado. Primero, pues sencillo, vamos a darle un nombre a nuestro público. Por ejemplo, vamos a colocar público 1, de repente puede ser. O si este público lo vas a usar para algún tipo de producto o servicio en específico, pues puedes colocar público servicio X, ¿no? Y vas colocando aquí. Pues bien, esto es solamente para algo interno, ¿sí? Para un manejo interno. Luego, aquí en la parte de públicos personalizados, aparecerían los públicos que ya tienes guardados. En nuestro caso, está en blanco porque recién este es el primer público que vamos a crear. Aquí. Vamos a empezar primero con los datos demográficos. Si recuerdas, esta parte es muy similar a lo que vimos en Google Ads. En mi caso, por defecto obviamente detectó el país y pues está colocando Perú. Lo mismo, aquí podemos colocar a nivel de países, como también a nivel de ciudades, estados, departamentos, regiones, como se considere ahí en tu país. Ya esto será cuestión de que lo evalúes y, digamos, agregues los países, departamentos, ciudades, estados o regiones en base a tu producto y a tu propuesta de negocio, ¿sí? A ver. Y por ejemplo, puedo agregar yo, vamos a salir de aquí. A ver, vamos a agregar, por ejemplo, yo quiero dirigirme a la capital, a la ciudad de Lima Region. En Perú, para dirigirnos a todo Lima, es el que dice aquí, estado o provincia. En tu país de repente puede variar un poquito. De repente sale región como sale aquí, o estado o ciudad y así. Y también, por ejemplo, suficiente con esto. Supongamos que solamente nos vamos a dirigir a las personas que se ubican aquí en Lima, ¿sí? En la capital. Siguiente paso es establecer las edades. Por defecto salen las de aquí. Bueno, yo creo que mi negocio es a partir de 25. Este público va a ser... A ver, vamos a colocar público... Vamos a simular nuevamente el alquiler de un departamento, ¿sí? Y para ese alquiler de departamento vamos a crear este público, ¿sí? Suficiente, todo claro. Pues bien, ¿a quién estará dirigido? Pues tanto a hombres y mujeres, ¿no? A ver, lo de idiomas, sugiero dejarlo ahí en blanco. Si gustas puedes agregar español, inglés, pero bueno, yo prefiero dejarlo ahí en blanco. Y aquí viene la parte importante, ¿sí? Lo que digamos diferencia muchísimo a Facebook de Google, por ejemplo. Ya debes saber de que Facebook es una red social que se basa en los intereses, tal como dice aquí. Es por ello de las categorías. ¿Recuerdas? Cuando creamos nuestra página, que seleccionamos ciertas categorías, ¿no? Está relacionado con los intereses. Ahorita vamos a ver los intereses que podemos encontrar. Y en base a esos intereses les estaría apareciendo nuestra publicidad a personas que siguen a páginas que digamos se cumplen con esos intereses, o que por ejemplo buscan información de esos intereses, ¿sí?
A ver, por ejemplo, lo nuestro es bienes raíces, ¿no? En este caso, el, el, el público que estamos creando es para el alquiler de una propiedad, de un inmueble que tenemos. En ese caso, de repente, ¿cómo las personas podrían encontrar o, claro, haríamos para que les aparezca este, este anuncio? Pues sencillo. Podemos de repente dirigirnos por datos demográficos. A ver, aquí, otra vez datos demográficos. Y tenemos estas opciones. Veamos. De repente dirigirnos a padres. A padres. A ver, aquí tenemos muchas opciones. De repente padres, claro, con hijos. eh, de repente entre pequeños y adolescentes por ahí. Ahí. ¿Qué más? O o dependiendo del caso, nos dirigimos pues a todos los padres, ¿no? Creo que esto no. Veamos solamente con estos padres que hemos seleccionado, ¿sí? Si te das cuenta, aquí dependiendo de los intereses que coloquemos, de los comportamientos y demás, este alcance va a ir variando, ¿sí? Así que descuida, tienes que colocar todos los intereses que tú creas conveniente. Después, a ver, estábamos aquí en la parte de explorar. Y hemos agregado, por ejemplo, el tema de los padres. A ver, datos demográficos, a ver, educación de la persona al cual le aparecería el anuncio. Podemos colocar un nivel de formación, de repente de alguna persona que está, a ver, en una maestría, digamos que tendría la capacidad de hacer el pago por el alquiler, ¿no? Podría ser. Estudios universitarios completos, sí, digamos que sí. Doctorado, creo que, bueno, también, pero bueno, probemos, intentemos a ver qué tal nos resulta. A ver qué más. Referidos al nivel de educación. Bueno, ya, título profesional. Y así, entre otros, ¿no? Escuelas, esta parte es suficiente. De repente, si tenemos algún tipo de promoción o algo así, podríamos asociar al cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos, si se acerca tu cumpleaños, no sé, te doy un pequeño descuento en la renta del primer o segundo mes. Un mecanismo o algo de enganche para que puedan eh, revisar la información sobre el inmueble que estamos alquilando, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Después tenemos aquí, por ejemplo, a nivel de aniversarios, por ejemplo, si es que una pareja cumple un aniversario o algo así, pues también podemos colocarlo. A ver, ¿quién más? Podemos colocar también el tema de a ver, amistades. Creo que con esta parte es suficiente. A ver, vayamos a la parte del trabajo. Aquí vamos, por ejemplo, a la parte de, a ver, las personas que trabajo, empresas, los sectores, sí, sectores. Sectores de, por ejemplo, construcción, creo que sí. Gestión también. Negocios, sí, creo que pueden pagar el inmueble al cual me refiero. Ventas, que digan a las ventas. Servicios jurídicos, creo que también. Bueno, creo que por el momento esto sería. De repente un arquitecto, un ingeniero. Aquí. Sectores. Y aquí viene lo interesante. La parte de los intereses. Esto es algo muy, muy amplio. Por ejemplo, para los intereses podemos colocar de repente personas que se interesan en propiedades, ¿no? En propiedades inmobiliarias. Pues si una persona está buscando dónde mudarse,
pues también, ¿por qué no? Podría buscar en Facebook, ¿no? Alguna propiedad. Sin embargo, recuerda que Facebook no es un buscador como Google. Por ejemplo, algo sencillo, un- un pequeño paréntesis aquí, para hacer una comparativa entre Google y Facebook. Ponte que estás en el caso de que quieres buscar alguna solución a un tema que te ha pasado, un tema X, un tema del que sea. Te hago la pregunta. Eh, ¿Buscas primero en Google o en Facebook? En Google, ¿cierto? ¿O es que buscas alguna solución de ese problema X en Facebook? No, ¿cierto? Digamos, la primera opción creo que es Google. Sí. Sin embargo, se puede hacer que si es que alguien ingresa a tu página, ¿no? De repente encontró posibles soluciones o alternativas a lo que estaba buscando, ¿no? Le interesó, buscó, revisó la información, suficiente, pero luego salió de tu página. Y o de repente se fue a Facebook o a Instagram. Y o casualidad le sale publicidad de tus relacionada a tus servicios. Eso, digamos, es gracias al pixel de Facebook, al pixel de seguimiento. ¿Qué es el pixel? El pixel es un fragmento de código, ¿no? Código de programación que se colocan ahí en las páginas web, que sirve para dar seguimiento a personas que ingresan a tu sitio web. Y si tienes una campaña asociada a ese pixel, lo más probable es que cuando vuelva esta persona a Facebook y como ha buscado y ha ingresado ya a tu página web, le aparezca, le siga estos anuncios. Algo así, en resumen, a grosso modo ese es el uso del pixel, pues, ¿no? Y cómo se podría beneficiar. Volviendo, a ver, podemos colocar aquí intereses, propiedades inmobiliarias, de repente, inmuebles, vamos a ver. Inmuebles de lujo, ¿por qué no? Sí, interesante. Vemos que aquí ya ha aumentado un poco, aumentó nuestro público, el alcance como dice aquí. Y bueno, a ver qué nos sugiere Facebook. Viviendas, sí, personas que están buscando vivienda, casa, claro, claro, familias, apartamentos, propiedades. Sí. ¿Qué más? A ver, vehículos de lujo, lo que son padres. Bueno, ¿quiénes más podrían pagar? De repente los que buscan vehículos de lujo. ¿Qué más? Préstamos hipotecarios, claro. Los que buscan o consultan por préstamos hipotecarios o páginas relacionadas a ello. Agentes inmobiliarios, creo que no. Siquiera para esta no. ¿Algún tipo de crédito? Claro que sí. Algo de finanzas. Y en fin. Esto vendría a ser, digamos, toda una cantidad de personas que tienen algún tipo de interés o se cumple este comportamiento. ¿Sí? Mira, según esto estamos dirigiendo a 6.5 millones de personas. Puede que sea mucho, puede que sea poco. Bien. Sin embargo, Facebook nos da la opción de poder acotar un poco más ese público, hacerlo un poco más específico, ¿no? Para que no vaya a personas que realmente no les vaya a interesar nuestro anuncio, ¿no? Esa es la idea, de siempre ir al público, tratar de ir al público objetivo, como se le denomina. Pues para eso podemos acotar el público. Si bien es cierto, le decimos a Facebook, quiero que, digamos, me segmentes, me consigas a personas que tienen y buscan sobre estos intereses, comportamientos y demás. Y sobre todo, que les interese, por ejemplo, no sé, ¿qué podemos colocar? Créditos, a ver. Creo que ya habíamos mencionado créditos, pero bueno, crédito, un tipo de crédito, sí, crédito. Algún tipo de servicio financiero, claro, para que de repente les pueda ayudar al tema del pago. Préstamos, nuevamente créditos hipotecarios, finanzas, entre otras cosas. Ahora,
ves que se acotó un poco más, ya digamos se están aplicando estas restricciones. ¿Sí? Hay que ser bien específicos en esta parte. Entonces, fácil, tú me preguntarás, entonces, ¿cómo hago para llegar a mi público objetivo? Pues bueno, esto sí es un trabajo que digamos, debes de realizar. Usar los famosos embudos de conversión o de clientes, pues, ¿no? El que consiste en reunir a la mayor cantidad de personas, ¿no? Con diferentes intereses y poco a poco ir acotando ese público, tal cual como hemos hecho aquí, hasta quedarnos con, digamos, las personas que nosotros creemos que puedan adquirir nuestros servicios. También te va a ayudar muchísimo que, digamos, interactúes con tus clientes. ¿Cómo así? Tú ya en este negocio tienes muchísimo tiempo, ya has concretado ventas, alquileres, inversiones, entre otros, ¿no? Y conoces, digamos, o tienes ciertos perfiles de tu público, digamos, los cuales pueden estar muy interesados por tu producto o servicio inmobiliario que vayas a prestar o que vayas a ofrecer. Eso es algo muy importante para ti, porque ya tienes el perfil. Y ese perfil, digamos que lo podemos asociar a los intereses o comportamientos, digamos, de la información que hemos colocado aquí, pues, ¿no? ¿Quién más que tú conoce o puede desarrollar ese perfil para tu producto o servicio? Pues bien, eso es cuestión de trabajarlo, de hacerlo y luego reflejarlo en los intereses y luego en la parte del acotar el público, pues, ¿no? Y después esperar que esta campaña que vamos a crear dentro de un momento esté en producción, esté activa, evaluamos qué resultados genera, obviamente comparándolas con otros anuncios similares a, a, este, a esta campaña de alquiler, por ejemplo. Tal cual como hicimos en Google Ads. ¿Recuerdas? Creamos una campaña y colocamos, te sugerí que hicieras mínimo 2 o 3 anuncios, ¿no? Para que después se puedan comparar. Aquí vendría a ser lo mismo, ¿no? Si bien es cierto, vamos a hacer un anuncio para el alquiler de un inmueble X, habría que hacer otro segundo anuncio, de repente con otras fotos, con texto similar, pero digamos sobre el mismo inmueble. Y hasta un tercer anuncio con otra foto, variando un poco el texto, pero igual refiriéndonos al mismo inmueble, ¿sí? Para que después podamos evaluar los resultados que se van a obtener con cada uno de estos anuncios, ¿sí? Pues bien, supongamos que ya este es un ejemplo de nuestro público, pues lo guardamos, digamos aquí donde dice que era público guardado. Y listo, ya guardamos y tenemos nuestro primer público creado. Y así podemos crear y hacer muchísimos más, ¿no? A ver, vamos a poner aquí, crear público. Si queremos volver a crear otro público, para de repente otro sector, otros segmentos u otros servicios o productos inmobiliarios, lo mismo, público guardado. Y nos volverá a aparecer lo mismo. Y será cuestión de que nosotros vayamos creando estos públicos. Recuerda tener siempre varios públicos. No todas tus publicidades lo vas a dirigir a la misma persona. Eso no tendría mucho sentido. Como te digo, es por ello que tienes que hacer tu trabajo de desarrollar los perfiles de tus clientes, ¿sí? Y en base a eso poco a poco se irán evaluando.